Te saluda el pastor Hugo de Vaz. El tema que nos convoca es algo interesante para saber, para tener en conocimiento. Hemos sacado de la Strong el significado en el hebreo de estos textos bíblicos para ponernos un poquito al tanto de lo que nos refleja la palabra de Dios. Y bueno, sin más, vamos a darle comienzo. Bien, en este material vamos a mencionar cómo desembocamos en la posibilidad de que Lot haya sido violado. Vamos a tener ciertas referencias bíblicas, pero antes de abordar ese tema es importante entender que es un eufemismo. Y ahora le voy a explicar por qué. La Real Academia Española dice que es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Si tuviésemos que, mencionar un eufemismo popular, se estila por allí decir, este fue un día de miércoles, y se dice miércoles para evitar decir la otra palabra que suena grosera, ¿sí? La que trata de materia fecal. Entonces, es una expresión que para que no suene dura o malsonante, se le pone cierta suavidad para que quede más decorosa, ¿no? Hay algunas expresiones, por ejemplo, el que vamos a tocar hoy es un eufemismo también, que la Biblia utiliza la palabra conocer. Para las relaciones íntimas utiliza también la palabra conocer. Pero más allá de expresiones que puedan llegar a ser duras, también hay expresiones que varían según la interpretación de lo que fue escrito originalmente. Por ejemplo, cuando alguien lee en Mateo capítulo 5, versículo 48, donde Dios dice, sed perfectos como yo soy perfecto, entonces es imposible ser perfecto como Dios. Literalmente no se puede tomar esa palabra. Pero el texto original, en el griego, dice ser teleios o teleios, que significa ser idóneo. La traducción hubiese sido y mejor idóneo, porque significa cuando te pegan una mejilla, ponerle la otra. Si te hacen cargar una milla, carga la voz. Es decir, ser idóneo para esta sociedad. Sean como yo soy para con esta sociedad. Pero cuando uno lo lee, dice perfecto. Y perfecto no puede ser nadie. Y no es un problema de la Biblia, de la palabra de Dios, sino es un problema de traducción. Por eso es bueno a veces investigar, inclusive para poder juzgar algunas cosas, investigar de qué se trata, ¿no? Entonces, basándonos en esto, yo quería tocar este tema de este eufemismo que tiene la palabra de Dios cuando habla de conocer. Y vamos directamente a lo que dice el hebreo. Y bien, el texto que vamos a examinar está en Génesis capítulo 19, versículo 4 al 11, donde dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Presta atención a esta expresión, conozcamos, del verbo conocer, obvio. Y sigue diciendo, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Otra vez la palabra conocido. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. En el versículo 9 sigue diciendo, y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Y lo aclara acá, dice, a Lot.
y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Bien, el término conocer, este verbo, en Génesis 19:5 se traduce yadá en el hebreo. Ahora, este término yadá tiene varias connotaciones, inclusive la concordancia Strong dice que es usado en gran variedad de sentidos este término. Esta palabra tiene varias connotaciones, incluyendo la actividad sexual. Y todo el contexto que vamos a estar leyendo de este capítulo 19, todo este contexto tiene implicancia sexual, ¿sí? Sobre todo homosexual. Porque esta palabra conocer que leemos nosotros en la Biblia, en verdad lo que quiere decir es otra cosa. Por eso al principio les hablaba de eufemismo, no en todos los textos de la Biblia, sino en algunos que tienen exclusivamente la particularidad de hacer énfasis en la actividad sexual. Ahora vamos a pasar a algunos textos bíblicos donde esta palabra, yadá, está traducida con el término conocer, aludiendo a la actividad sexual. Entre ellas tenemos allí en Génesis capítulo 1, versículo 4, donde dice conoció, es decir, yadá, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. También en el versículo 25 del mismo capítulo, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien había matado a Caín. Ahora, otra vez vemos acá la palabra conoció, traducida por yadá, haciendo un énfasis a la actividad marital en este caso, ¿no? Encontramos otro ejemplo bíblico con Caín, cuando en el capítulo 4, versículo 17 dice, y conoció, ese conoció es yadá, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Aquí vemos también cómo se repite justamente cuando Lot le ofrece sus hijas. Lot le hace el comentario con el mismo verbo, la misma terminología, que traducida yadá, en la cual él dice, aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Y seguimos viendo textos bíblicos que hablan al respecto. Aquí bajo las mismas circunstancias aparece otra vez la palabra yadá, con el verbo conocer. Cuando fue el siervo de Abraham a buscarle esposa a Isaac, dice la doncella, era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Hace referencia a Rebeca. Una vez más, en Génesis capítulo 38 aparece esta palabra yadá. Esta vez viene con la historia de Judá, cuando él tuvo descendencia con su nuera. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, digamos, a su hijo, al que le quedaba, ¿no? Para no irme tanto por la historia, pero dice, y nunca más la conoció. Es decir, que nunca más estuvo con ella de una manera íntima. Está hablando, hace referencia aquí a Tamar, muy conocida, Génesis capítulo 38. En Jueces capítulo 11 tenemos la historia de Jefté, quien era un hombre de fe, pero evidentemente le faltaba conocimiento en la palabra porque no era el estilo de Dios
sacrificar en holocausto a sus hijos, pero él le prometió eso a Dios y se lo cumplió, y le tocó que en este caso sea su hija. Y la referencia del versículo 39 dice: pasados los meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón, nunca Yadá varón. Una vez más acá se pone de manifiesto el mismo término, y en varios pasajes de la Biblia. Nos encontramos con otro pasaje más, en Primera de Reyes 1:4, que era cuando David ya estaba viejo y él recibía el calor de una jovencita virgen, pero la palabra dice acá, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvo intimidad sexual. ¿Sí? Otra vez aparece esta referencia con el término conoció y la palabra Yadá. Aquí en Primera de Samuel hay una variación, donde Elcana, el esposo de Ana, dice: se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella, ¿no? Y concibió a Samuel. Pero no utilizan el verbo conocer en la traducción, sino el verbo se llegó. Pero en el hebreo está la misma palabra allí, que es Yadá. Una vez más usándose con la misma finalidad, y en este caso con Ana. En Jueces capítulo 19 existe una historia que es casi una réplica de lo que pasó con Lot en Génesis capítulo 19, y también se utiliza allí la palabra conozcamos, la palabra del verbo conocer, y otra vez se utiliza aquí la palabra Yadá. Pero hay algo muy interesante en esta réplica, que al final en el versículo 24 utiliza la palabra infame, porque dice: y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Y ahora voy a hablar al respecto. Bien, como lo decía en Jueces capítulo 19, cierra en el versículo 24 con la palabra infame, que en el hebreo es nebalá, que viene de nebal. Su significado, entre varios otros, es necedad, perversidad y abominación. Estamos hablando, obviamente, de una connotación sexual. Ok, volviendo entonces al tema de Génesis, en el versículo 5 del capítulo 19, dice: ¿dónde están? Le preguntaron a Lot, ¿dónde están los varones? Los varones que vinieron a ti esta noche. Sácalos para que los conozcamos. Entonces, estos hombres perversos querían conocerlos Yadá. Y la intención que traían era una intención sexual. Querían conocerlos Yadá, sexualmente, a los ángeles. Es decir, violarlos. Y vemos la pauta, que todo el marco habla de una índole sexual, porque rechazaron la corrección de Lot. Se sintieron evaluados ante las palabras de él, ante el pedido de él. Se sintieron mal calificados. Y lo otro, rechazaron las hijas de Lot para poder satisfacer esa perversidad. ¿Por qué? Porque la inclinación de ellos era plenamente homosexual. Por eso, una vez más, acá queda como registrado para que uno pueda evaluar cuál era la intención, qué Yadá era el que traían. No para darle la bienvenida, para ver si necesitan algo, para saludarlos. No. La intención era violarlos. ¿Sí? Eso quedó enmarcado acá en la Biblia de una manera no explícita, pero sí implícita. Bien, y ahora sí abordamos a la conclusión de qué pudo haber pasado con Lot, conforme a lo registrado en las Escrituras. Porque le dijeron a Lot: ahora te haremos más mal que a ellos.
¿Qué tipo de mal se referían? ¿Cuál era la intención que traían para con los ángeles? Obviamente pretendían violarlos, ¿sí? Y le confirman a Lot y le dicen, a ti te haremos más mal que a ellos. Eso está en el versículo número 9, está en la Biblia, está escrito. Y también está escrito que hacían gran violencia. Hacían, sí, hecho consumado, hacían gran violencia al varón, no a las mujeres, al varón, y lo aclara, a Lot, dice en el versículo número 9. Y cuando habla de hacían, es en plural, así que uno se puede hacer una idea, la posesión demoníaca, el clima de demonios, la mente enfermiza, no sé cómo calificarlo a todo esto. Me comentaba una vez un pastor conocido que durante su juventud había trabajado de guardacárcel, y él me decía que llegó un violador a la cárcel y bueno, fue agarrado por el resto de los internos y entre varios, porque acá dicen, no me extraña porque acá dice en plural, ¿no? Hacían entre 22 personas, lo lastimaron en la violación y tuvo que ser asistido, ¿no? Y lo otro es que, digamos que no me extraña porque eso pasó antes y pasa ahora. Estamos hablando de una degradación humana. Y estamos hablando también de gran violencia al varón Lot, dice el texto. Es decir, que no fue algo sencillo, fue grave. Y el término violencia en el versículo 9 es el término meod en hebreo, meod. Y ahí hace referencia a una violencia extrema, gravísima, infame, que es una violencia que es entera, que enteramente incluye todo. Incluye todo. Es decir, que es como para uno poder sacar acá una evaluación de lo que pudo haber pasado y conforme a la luz de la escritura, conforme al original, de cómo están expresadas las palabras y cómo fueron traducidas, uno puede darse una idea de lo que ocurrió. Más adelante dice que los ángeles lo rescataron, quedaron ciegos todos los que estaban en la puerta y estiraron el brazo y lo metieron a Lot para dentro de la casa, ¿no? Pero no podemos evitar de reconocer que dice y hacían gran violencia al varón, a Lot. Es decir, que el hecho fue consumado. Así que esto puede quedar a criterio de cada uno, pero si nos vamos a lo que nos dice la palabra de Dios, nos hace desembocar de que sí, de que es muy factible, casi seguro, que pudo haber habido allí una violación. Bueno, aquí pueden haber diferentes opiniones. La idea de este material era echarle un poquito de luz al tema desde el punto de vista escritural, no solamente el que registramos en nuestra Biblia, sino en hacer una investigación exhaustiva en la cual podemos ver allí qué quiso decir el escritor original cuando vamos al idioma con el cual fue escrito, en este caso el hebreo. Cuidado que esta palabra conocer también figura en otros pasajes bíblicos con la misma idea. Y no me quise extender, sino hasta aquí es mi aporte. Que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Hugo de Vaz.